Hoy los quiero presentar un informe que se publica hoy, de hecho mismo, que publica el Observatorio Europeo del Consumo y Cultivo de Cannabis, un informe sobre cannabis sostenible, un manual de políticas públicas sobre cannabis y desarrollo sostenible. Para poner un poco el contexto, todos conocemos los convenios, el convenio único de estupefacientes, etcétera, los tratados internacionales de fiscalización de drogas, pero más allá de estos tratados existen otros elementos del derecho internacional, en particular derechos humanos, elementos sobre cambio climático, diversidad biológica y varios tipos de acuerdos internacionales que tienen un tipo de impacto en el cannabis y el cáñamo, sobre todo a medida que el cannabis se va normalizando en los ordenamientos jurídicos de varios países. También entran en cuenta una serie que no son tratados, sino programas de acción internacional, como el diseño internacional de personas afrodescendientes o el diseño de agricultura familiar, la década de la OMS del envejecimiento saludable, etcétera, etcétera. Todo esto son guías de políticas públicas en los cuales el cannabis tiene un papel que jugar, o a veces guías de políticas públicas que actúan o que dicen algo sobre el cannabis y las políticas de drogas. Entonces, hoy en día ya no estamos en el 61, tenemos más elementos con los cuales analizar y guiar las políticas públicas en el ámbito del cannabis en particular. Por ello, en el 2016, la Asamblea General de Naciones Unidas se reunió en una sesión extraordinaria sobre políticas de drogas y afirmó que eh, hizo este documento súper progresista en comparación con lo que habíamos tenido desde 50 años, 100 años para algunos, que decía, entre otros, que las políticas de drogas en general tienen que ir enlazadas y que caminar junto con los objetivos del desarrollo sostenible, y que son los objetivos de políticas de drogas y de desarrollo sostenible se refuerzan mutuamente y son complementarios. Eso hacía eco a una otra Asamblea General de Naciones Unidas un año antes, que había adoptado la Agenda de Desarrollo Sostenible, una agenda que se conoce por sus 17 objetivos y que es un programa de acción internacional para lograr a mejores sociedades y un mundo más justo a nivel humano, pero también a nivel, digamos, medioambiental, eh, para el año 2030. Entonces, a partir del año 2015-2016 tenemos unas líneas directrices a nivel internacional muy claras para encaminar a las políticas de drogas con esta agenda de objetivos de desarrollo sostenible y los 17 objetivos. Nosotros en ese momento con un equipo de investigadores hicimos un análisis de esos dos documentos, el documento de la UNGAS, la sesión especial sobre drogas, y el documento de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, y encontramos en particular que los 17 objetivos hay 15 que están directamente vinculados con el cannabis y las políticas del cannabis, y estos objetivos se subdividen en metas. Hay un total de casi 170 metas, y 64 de estas metas están directamente relacionadas con el cannabis o el cáñamo, o las políticas del cannabis. Como se ve aquí, en más o menor medida en diferentes objetivos, pero bastante completo. Y vemos que el cannabis tiene un impacto en muchos aspectos de la vida, muchos aspectos de esta agenda del desarrollo sostenible, que en sí mismo cubre muchos aspectos de la vida de muchas personas. Aquí se ve que los objetivos que están más vinculados puede sorprender por algunos aspectos, pero el uno, que es el fin de la pobreza; el 2, que es hambre cero; y luego vemos el 7, que es energía verde y asequible; o el 13, que es clima, cambio climático, acción contra el cambio climático; el 16, que es obviamente paz, derechos humanos y justicia. Estos son la medida en los cuales estas metas de los objetivos de desarrollo sostenible que se vinculan al cannabis
qué relación tienen con la UNGAS de 2016, que es la Agenda Política Mundial sobre Drogas, y vemos que están también bien presentes en sobre todo el capítulo 3 y 4, que son oferta de drogas, regulación de la oferta y derechos humanos y poblaciones marginalizadas, el 4, y 6 y 7, que son cooperación y desarrollo. El párrafo operacional 9 es un párrafo operacional de aplicación, ¿no? Entonces, hemos concentrado toda esta información en un informe organizado obviamente, por objetivos de desarrollo sostenible. Con esto, esta es digamos, el outline, sería un poco los puntos principales de cada objetivo. Voy a pasar rápido porque obviamente no os voy a leer el informe completo, pero vemos que hay bastante puntos, bastante diversidad también de temas y ha sido un informe que hemos tardado varios años en lograr para lograr no olvidarnos de nada, y también se ha necesitado consultar con muchos expertos en un número de ámbitos muy variado, ¿no? Se publicó primero este informe en inglés, un informe completísimo en 2019, se presentó en las Naciones Unidas aquí se ve el embajador de Uruguay y el ex presidente de la Junta Nacional sobre Drogas de Uruguay, que apoyaron al lanzamiento del informe en Naciones Unidas y a difundir estas reflexiones a otros gobiernos, otros países. Y hoy me complace anunciar que tenemos la versión en castellano disponible gracias al observatorio, una versión no solo en castellano, sino también eh, revisada, actualizada, reducida también y más enfocada a la acción, a la implementación concreta, en particular porque contamos, bueno, también más bonita, diría, en tema gráfico. El informe es muy, eh, bueno, digamos, fácil de leer, se puede leer por partes, obviamente, se puede abordar por temas, por temáticas, y se ve los enlazamientos que puede tener una temática particular con otros objetivos y con otras temáticas, los aspectos transversales, ¿no?, de las políticas del cannabis, que son esenciales. Y sobre todo tiene unas recomendaciones operativas concretas, un total de 97 recomendaciones que permiten pues ir adelante en el tema de las políticas públicas del cannabis, de la reforma de las políticas del cannabis, y ojalá sea algo que permita en España, ya que tenemos una una vicepresidencia enfocada en la implementación de la Agenda 2030 en España. Ayer estaba presentando en el Parlamento francés, en una audición, parte de este trabajo, en particular la parte de biodiversidad, de diversidad biológica y preservación de las variedades tradicionales de cannabis que tiene Francia en sus territorios eh, del Caribe, etcétera, etcétera. Ojalá pudiera también participar y pudiera llegar este trabajo sobre los vínculos entre cannabis y desarrollo sostenible al gobierno de España en cuanto antes. Entonces, ok, quería dejar de compartir para enseñar el informe en cámara. Ojalá se vea bien. Bueno, también está disponible en PDF en la web del observatorio. El link está asociado al Congreso, y os invito a leerlo, y os invito a compartir, y obviamente a compartir con la clase política y las personas interesadas en el ámbito de las políticas públicas del cannabis, no solo políticas públicas, de hecho, también los empresarios y el ámbito de políticas privadas, podríamos decir. Y obviamente a hacer cualquier comentario, estamos abiertos a la discusión y a poder seguir tirando adelante estos temas muy importantes. Muchas gracias, Kensi. Muy interesante y muy ajustado al tiempo. Maravilloso. Bueno, para continuar, seguimos con Francisco Azorín Ortega.
Él es licenciado y en Derecho y realizó su trabajo de final de máster sobre el funcionamiento de los clubes sociales y derechos fundamentales afectados. Trabaja como especialista en Derecho Penal en Broad-Chambert, especialmente en cuestiones relacionadas con la salud pública, y también es experto en Derecho Internacional sobre drogas y convenios de fiscalización. Es miembro también del Observatorio y ha participado en nuestros libros, y a la par que acaba de sacar junto con Héctor Brotons el libro CBD, Razones para la Regulación Inmediata, y otras numerosas publicaciones en revistas del sector. Y también ha participado en innumerables congresos, así como en la última CND. Bueno, Fran, tienes 15 minutillos para ti. Hola, muy buenos días. Nada, en primer lugar, muchas gracias tanto a la Universidad Autónoma de Madrid como al Observatorio Europeo del Cannabis, del Consumo y Cultivo de Cannabis, por realizar este congreso científico. He venido aquí a presentar el último libro en el que hemos trabajado Héctor Brotons y yo, con la edición de Rafael Agulló, de Antonio Cervero Fernández Castañón, y un prólogo de excepción del señor magistrado emérito del Tribunal Supremo, don Joaquín Jiménez García. Aquí tenemos al hijo. Vamos a hacer un pequeño resumen. El primer capítulo versa sobre la fiscalidad internacional del cannabis, del cultivo de cannabis, y básicamente, bueno, pues ofrecemos una serie de tesis que refutan la tesis histórica del Tribunal Supremo, que establece que cualquier parte de la planta del cannabis, tallos y hojas, como tienen en mayor o menor medida la molécula del THC, y esta se encuentra incluida en la Convención de Psicotrópicos de 1971, pues toda la planta del cannabis se encuentra fiscalizada. ¿Qué pasa con esto? Pues tenemos un problema, porque a partir de los 10 kilogramos, el artículo 369 del Código Penal eleva la pena en el caso del cultivo de cannabis por notoria importancia, y si si pesáramos todas las partes de la planta junto con sus hojas y sus tallos, podríamos tener 10 kilogramos y que la sustancia neta consumible, que es la fluorocogollo, no pasará de los 3 kilogramos, que mucha jurisprudencia garantista de audiencias provinciales ya ha considerado como que podría ser un acopio anual para un consumidor alto. Por lo tanto, se produciría una paradoja con, por ejemplo, los narcotraficantes internacionales, que son sorprendidos al cruzar la frontera con 9 kilogramos de cogollos de cannabis, en donde todos sabemos que la valoración de la sustancia sería mucho mayor, y que esa gente, por ejemplo, no entraría en prisión porque no se le aplicaría la agravante de notoria importancia, y sin embargo, si pesamos todas las partes de la planta, un cultivador para autoconsumo podría entrar en prisión al superar esos 10 kilogramos. Entendemos que esa tesis no es correcta porque no se adecua al convenio internacional, porque no es acorde con la interpretación que hace de los convenios internacionales la Junta Internacional de Estupefacientes, y por lo tanto está refutada en el libro. Sí es cierto que ya existe una sentencia del Tribunal, una sentencia del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 2020, que efectivamente dice que aunque las hojas del cannabis tengan, según el manual STNAR 40 de Naciones Unidas, entre un 1 y un 2% de principio activo THC, las mismas no se encuentran fiscalizadas por los convenios internacionales. Otra tesis que se refuta y que es establecida por el Tribunal Supremo desde hace muchos años es que en el caso del cannabis, a diferencia de la heroína y la cocaína, en donde siempre hay que acreditar en términos de pureza para elevar esa pena a la notoria importancia, en el caso del cannabis se parte de una premisa que no es correcta, y es que el cannabis en mayor o menor medida siempre tiene el principio activo THC, y por lo tanto no haría falta cuantificar el mismo. Esto se hace en base a ciertos informes oficiales del Instituto Nacional de Toxicología o la Agencia Española del Medicamento, que informaron al Tribunal Supremo para realizar esta jurisprudencia, y que se parte de que bueno, el cannabis tiene entre un 0,4 y un 6% de THC, que son aseveraciones que no están de acuerdo con los criterios científicos actuales, y que por lo tanto entendemos que no son correctas, y además chocan
frontalmente con la nueva tesis del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de la sentencia de 19 de noviembre, que legalizó la venta de unos vapeadores de CBD producidos legalmente en Francia y que fueron prohibidos, producidos legalmente en la República Checa y que fueron prohibidos por Francia, con el siguiente argumento. Y dice, según los convenios internacionales existen más fines industriales lícitos aparte de la producción de fibra textil o de semillas. Lo importante es que la sustancia esté desnaturalizada y por lo tanto no pueda provocar efectos estupefacientes. Por lo tanto, según los conocimientos de la ciencia actuales, no se puede demostrar que esos vapeadores con CBD y trazas de THC puedan poner en peligro la salud de las personas. Por lo tanto, su prohibición no es proporcional, porque existen medidas menos restrictivas de derechos fundamentales que se pueden adoptar. Y además afecta al principio capital en la Constitución de la Unión Europea, que es la libre circulación de mercancías. La libre circulación de mercancías. Por lo tanto, en base a esa tesis, no podríamos estar a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que entiende que no hace falta acreditar el THC. Seguimos con el segundo capítulo, que es un análisis muy completo sobre la realización de pruebas de drogas en carretera. Y esto llevamos mucho tiempo investigándolo, porque el Tribunal Constitucional ya declaró que estas pruebas, en donde solo se sanciona la mera presencia sin acreditar afectación, que estas pruebas eran constitucionales porque hay una máxima de la experiencia que dice que la mínima presencia de una cantidad de droga en el organismo puede afectar a las capacidades psicofísicas de la conducción y por lo tanto afecta a la seguridad del tráfico. Nosotros hemos hecho una revisión de toda la bibliografía científica y de todo el derecho comparado relativo a los test de sangre y de saliva en carretera y nos hemos encontrado lo siguiente. A pesar de que el aparato Drager 5000 o otros aparatos como Alegre tengan un punto de corte de 5 nanogramos mililitros sangre para el 5 nanogramos mililitros saliva para el THC, luego, cuando esa muestra de saliva se analiza en el laboratorio para aplicar una técnica confirmatoria y cuantitativa, lo cierto es que ese punto de corte de 5 baja a 2 o a 1 dependiendo del laboratorio. ¿Por qué? Porque normalmente los instrumentos de laboratorio se calibraron teniendo como referencia bibliografía científica de dosis mínimas psicoactivas y dosis tóxicas que siempre se realizó estudiando la sangre. Por lo tanto, si analizamos una muestra de saliva con un instrumento de calibración cuya calibración se ha hecho atendiendo a parámetros de sangre, siempre nos va a dar positivo a los muchos días. ¿Y esto por qué? Porque la equivalencia entre sangre y saliva para acreditar la afectación a la conducción no es 1:1, igual que en el alcohol, no es 1:1. Existen muchos estudios que tanto del proyecto DRUID como otros estudios que se referencian en el libro, que establecen esta equivalencia entre 1 a 27 entre 90. Es decir, que si tú tienes 1 nanogramo mililitro en sangre, tendrás entre 27 y 90 nanogramos mililitro en saliva. Por lo tanto, ese 5 nanogramos mililitro en saliva que detecta el aparato de carretera equivaldría a 0,2 nanogramos mililitro en sangre, lo que sería muy desproporcionado y lo que acreditaría que la presencia de droga en carretera ofrece resultados positivos a los 3 días de la ingesta. Para ver en qué punto de corte estaban calibrados los instrumentos de laboratorio, tanto en sangre como en saliva, porque sí que es cierto que ya existe mucha bibliografía científica y mucho derecho comparado de otros países de nuestro entorno que establecen la tasa mínima de afectación del cannabis entre un 2 y un 5 nanogramos mililitro en sangre. Nosotros indagamos y buscamos información sobre los cut-off o los puntos de corte que estos laboratorios tenían en sangre. Y hemos recibido diferente información de los laboratorios solicitada porque nosotros realizamos muchos procedimientos administrativos de este tipo.
Entonces, nos hemos dado cuenta que en el laboratorio SILAB, por ejemplo, los puntos de sangre y de saliva son el mismo, son 2 nanogramos mil litros. Sin embargo, en el laboratorio Echevarne hacen referencia a una instrucción de la Dirección General de Tráfico de 2005 que no hemos podido localizar y lo establece en 1 nanogramo mililitro. Luego, el laboratorio Megalab, por ejemplo, el cutoff en saliva lo eleva a 10 nanogramos, haciendo referencia a un libro de guías europeo que sí que dice que la equivalencia entre sangre y saliva no es uno único y por lo tanto si ponemos un punto de corte muy bajo para la saliva podríamos estar detectando consumos pasivos. O sea, ya hay laboratorios que lo están subiendo a saliva, pero lo que sí que hemos demostrado es que no existe una ley de control metrológico del Estado que regule esta cuestión, que esta cuestión ya se podría regular porque existe mucho derecho comparado y mucha bibliografía, sobre todo para el cannabis, y que se tiene que hacer mediante una ley porque estamos hablando de derecho administrativo sancionador y por lo tanto hay que abordar esta cuestión desde la ciencia y desde la proporcionalidad. Por último, el tercer capítulo versa sobre la tesis de la falta de competencia de los entes locales, de los ayuntamientos, para sancionar conductas de tenencia y consumo de drogas. Esta tesis, bueno, se demostró en los juicios que yo he llevado a cabo en los juzgados de lo administrativo de Murcia. Primeramente, se anularon todas las sanciones se anularon sanciones concretas de 10.401 euros que se imponían en el Ayuntamiento de Yecla, donde resido, por tenencia simple de una mínima cantidad de cannabis, en algunos casos de 0,01 gramos, y se anularon estas sanciones porque los entes locales no tienen competencia para instruir. Aquí hay una discusión doctrinal muy, muy interesante y muy técnica. Los ayuntamientos, en la ley anterior, en la ley Corcuera de Seguridad Ciudadana, sí que tenían competencias porque la ley de Seguridad Ciudadana les daba competencia a los ayuntamientos de más de 20.000 personas. Sin embargo, en la nueva ley se exige que para tener competencia se haga si se tiene competencia en la materia de acuerdo a la legislación específica. Claro, ¿cuál es la competencia en la materia? Pues la Ley de Seguridad Ciudadana normalmente es derecho administrativo sancionador restrictivo de derechos fundamentales, sobre todo las infracciones graves como el derecho a la limitación de las manifestaciones o el consumo o la tenencia de drogas, que son materias muy restrictivas de derechos fundamentales que tienen más que ver con la seguridad pública. Y luego hay algunas infracciones leves como pintar grafitis o como hacer botellón, que realmente son competencia municipal porque no son tan restrictivas de derechos fundamentales. Es decir, ahí lo que prima son las materias de salubridad o ruidos, porque el botellón, consumir alcohol en la vía pública no se prohíbe sin más la tenencia o consumo de alcohol. Para que se pueda sancionar el botellón tienes que o ensuciar o hacer ruido. Por lo tanto, las materias de ruido y salubridad son competencias municipales y sí que podrían instruir esos procedimientos. Sin embargo, la tenencia y consumo de drogas es una materia muy restrictiva de derechos fundamentales que en realidad está proscrita por la directiva JAI de 2004 del Consejo de Europa y que ya ha sido anulada una misma norma por el Tribunal Constitucional colombiano en junio del 19, aplicando una interpretación aplicando la ponderación de derechos fundamentales y diciendo que aquí se vulneran derechos como la libertad y el libre desarrollo de la personalidad y que existen medidas menos invasoras que se podrían adoptar. Nada más, muchísimas gracias y espero que os haya gustado y que podáis comprar el libro dentro de unas semanas cuando ya esté disponible. Muchas gracias, Fran. Me estáis siendo súper buenos con el tiempo, me encanta. Bueno, pues a continuación tenemos a Ricardo Carvajal. Él ha estudiado guión de cine, televisión y dirección de cine en el Instituto de Cine de Madrid. Se formó como actor en el Teatro Escuela Imagen de Gustavo Meza en Santiago de Chile, donde creó el Centro de Investigaciones Teatrales. Ha actuado en numerosas obras teatrales, ha trabajado en paralelo en la producción cinematográfica de varios cortos como Pertenencia o Mr. Jack
y ahora ha presentado ya su ópera prima, que es Dos rombos. Pero ha sacado un poquito de tiempo en todo esto para poder colaborar con el observatorio y participar, bueno, llevar a cabo la producción, realización y montaje del documental que espero que hayáis visto, y si no os recomiendo encarecidamente que lo hagáis, titulado Marihuana, las personas primero. O sea que, Ricardo, cuando quieras, no sé por dónde andas. Creo que ahí estoy Muy bien. compartiendo. Sí, perfecto, Rick. Vale, Bueno, bueno, te les dejo pongo con tus esto 15 minutitos. por ahí. Bueno, a ver, primero muchas gracias al observatorio por dar instancia de nuevo a generar un congreso como este, y también darle las gracias a toda la gente que colabora en el observatorio, eh, poniendo su granito de arena frente a esto, que es como una resistencia frente a una regulación, ya que vemos la realidad actual, y a mí como observador de la realidad actual lo único que me queda es aceptarla, y en el fondo la regulación o la legalización del cannabis tarde o temprano en España y en el resto del mundo va a ocurrir. Entonces, bueno, presento un poco el documental. El documental Marihuana Primero las Personas se empezó a grabar hace bastante tiempo con distintas organizaciones, Spannabis, con distintos clubes, con el aporte de un montón de personas que en el camino, desde hace unos 3 años hasta ahora, han ido accionando constantemente para poder generar a lo mejor un cambio. A mí en la búsqueda del documental y de este mensaje, lo que más me quedó, y a lo mejor es lo que quería transmitir en el documental, es que todo movimiento social y todo lo que ocurre como evolución de la ley o evolución de traspasar un poco más allá los límites que nos impone la ley, todos esos cambios ocurren gracias a las personas. O sea, partiendo desde el comienzo, que los clubes de fumadores de cannabis, los Grow Shop, por ahí por el año 1999 con Houseplant, después con Interior Barcelona Grow Shop, que sin ese acto activista, que en el fondo el activismo no es solamente estar fumando petas y haciendo una marcha mundial de la marihuana, sino que en el fondo, o una manifestación como se hizo el 2017, en el fondo el activismo también está presente en muchas capas, como por ejemplo tener un club de fumadores de cannabis o ser parte de una asociación de fumadores de cannabis es estar en la primera línea también de un activismo, ya que es levantarse y es una especie de manifestación civil de un derecho fundamental que tenemos todos, que en el fondo es el consumo, ya sea de la sustancia en ámbito recreativo, o sea la sustancia en ámbito medicinal o espiritual, como lo puedan hacer las personas. El documental comienza con una breve historia del cannabis aquí en España, haciendo enfoque en el tema de los legionarios, que los legionarios fueron los que hicieron popular el hachís y la marihuana en las clases populares, o sea, en plan la gente más pija, y de no tener esa normativa o ese estigma social en esos tiempos, pasar a tener un estigma completamente antagonista o contrario, que en el fondo es la persecución que tenemos hoy en día los consumidores de cannabis, tanto recreativos como medicinales, y claro, ahora en estos momentos la cosa ha cambiado demasiado, o sea, desde hace ya 100 años que se viene estigmatizando el cannabis, y ahora con la revolución que está ocurriendo en todas partes, la percepción social va cambiando. En el fondo el documental lo que intenta es ser un reflejo de lo que está ocurriendo en estos momentos en el ámbito de todo lo que hay detrás del cannabis aquí en España, ya que España es un vanguardista en términos de la creación de los grow shop, de la creación de los clubes de fumadores, que se ha exportado al resto del mundo y que en Uruguay hoy se está emulando un sistema muy parecido, y también en la crianza de semillas, que ese es un tema que está bastante bien tocado en el documental, y en el cual se narra cómo la industria del CBD en estos momentos está hecha a base de experimentaciones y de progresos que han tenido criadores de semillas españoles
y que se reconoce en todo el mundo y que también muchas veces se ha intentado robar ese trabajo. Se cuenta el caso de Israel, que intentaron, o sea, que patentaron o dieron la noticia de que habían encontrado una cepa con alto contenido de CBD cuando en realidad eso había ocurrido aquí en España. Entonces, el documental trata de entregar eso, de ser un reflejo a lo que está ocurriendo en estos momentos, que hay debajo de la alfombra, que tanto se oculta, que en el fondo aquí en España no hay que legalizar el cannabis, sino que en el fondo hay que regular, porque ya hay una industria entera hecha alrededor de la sustancia del cannabis, alrededor del cogollo, no necesariamente la venta del cogollo, sino que existe una industria alrededor de todo esto y que en el fondo esa industria es lo que sujeta tanto a nivel económico, industrial y cultural todo lo que tenga que ver con la planta. Eh, por ahí tocamos también el problema de los clubes de fumadores, que tocamos en particular el caso del High Class, que más adelante Marta de Luxan va a hablar sobre él. Y también como que dejamos abierta que esta fue también un feedback que nos dieron en el Festival Internacional de Cine Canábico Uruguay, es que dejamos abierto un poco el referente de cuál sería una verdadera opción de club, porque en el fondo hay distintos tipos de regulación, hay clubes que tienen sus propias normas y hay otros clubes que simplemente están llenos de malas praxis. Y en este caso, lo que me comentaban en Uruguay es que dejaba vislumbrar un poco el camino que se debería llevar de aquí en adelante dentro de los clubes de fumadores de cannabis que tienen ellos, o clubes sociales de cannabis, como podríamos llamarle. Eh, También ahí se toca como punto final y como antagonista o como antítesis de todo esto, porque bueno, también hay otra gente de los medios de comunicación que me preguntaban, pero ¿por qué no está presente aquí la opinión pública, conservadora y oficial? Que en el fondo la opinión pública, conservadora y oficial ya la conocemos todos, o sea, ellos son los que tienen los medios de comunicación, ellos son los que han estado constantemente en un medio oficial, o sea, el documental trata de irse por el otro lugar donde está lo que no se ha mostrado, pero en el fondo el gran antagonista que planteamos en este documental tiene que ver un poco con el tema de las licencias cannabis, que partimos de la base de las tiendas de CBD y de las agrupaciones o asociaciones que se dedican a buscar componentes o productos que estén hechos a base de CBD para utilizarlo en método medicinal. Partiendo de esa premisa y del conflicto que se está teniendo en estos momentos de una no regulación del CBD, nos vamos hacia el tema que está ocurriendo, que es el verdadero antagonista, que se están dando licencia a grandes empresas, como ha sucedido constantemente, a gente que ya viene de otros monopolios que no necesariamente. Aquí no hay juicio moral ni de valor, pero no necesariamente es una industria, la industria del opio, la industria más sana del mundo, sino que sabemos que va por el lugar de la farmacéutica. O sea, Bayer es bueno y la heroína ha sido creada por Bayer. Entonces, la industria del opio y el dueño de la industria del opio ha entrado a esta industria del cannabis y lógicamente que tanto los dueños de Grow Shop como la gente que está metida en la industria del cannabis se da cuenta de que si es que se está regulando de una manera que se está dejando a las personas completamente de lado y que se está regalando o se está dando licencias a las mismas personas que siempre que son las grandes fortunas de este país y también del extranjero. Entonces, bueno, el documental Marihuana Primero las Personas, además de agrupar y de reunir todo esto, hacer un tributo un poco a la cultura cannabis y explicar a las personas comunes y corrientes, sin ningún tecnicismo, sin ningún problema, explicar qué existe en la industria del cannabis y que en el fondo no se trata de una industria de narcotraficantes o de delincuentes, sino que se trata de un montón de personas que están intentando generar una regulación y esa regulación va con una cierta coherencia a los valores de la planta, bajo mi punto de vista, que en el fondo se debería generar una regulación bastante orgánica y que sea una regulación verde, que en el fondo se refleje y se respete tanto éticas como el cultivo sin estropear la tierra, la regulación de los clubes de fumadores en base a una orientación sobre el consumo ya más profesional, generando una profesión y un oficio frente al bartender, la figura del bartender, por ejemplo,
que en el fondo en estos momentos los clubes de fumadores allí sí tienen buen material y trabajan con buen cannabis, pero hay una técnica y hay una ciencia detrás que yo creo que si en estos momentos, en este punto de quiebre, que ya la historia va hacia otro lugar, que ya se va a legalizar el cannabis, si en estos momentos se entrega la información y se genera conciencia constantemente y se entrega el mensaje y, y en realidad es la información y la educación para poder ser mejor orientados frente a un consumo de cannabis, creo que muchos de los problemas que son ilusorios para el sistema conservador oficial saldrían de sus mentes, porque en el fondo no hay estudio donde explique cómo el cannabis mata a la gente, no hay sobredosis de cannabis, no hay... lo más nocivo que puede hacer el cannabis es la combustión y es la misma combustión que podría hacer el tabaco y que hay ciertos métodos de consumo del cannabis, tanto medicinales como recreativos, espirituales, que ya la tecnología lo ha puesto en nuestras manos y que son métodos cada vez menos nocivos para el consumo de esta planta. Bueno, no sé si se me salta algún tema que hayamos tocado en el documental, pero, y bueno, y aquí que compartimos unas imágenes sobre el documental, los invito a verlo. Lo tenemos en el Instagram del Observatorio Europeo del Consumo y Cultivo del Cannabis, en la parte del link. También está en la página web del Observatorio Europeo, que es obscannabis.com. Y podéis verlo, podéis comentarlo y también podéis compartirlo, que en el fondo para eso está, para generar una herramienta informativa para que en el momento en que ocurra la regulación del cannabis no nos pille esto en la ignorancia completa, sino que por lo menos podamos vislumbrar un poco la realidad, porque en realidad esto es la primera capa de lo que hay en el mundo del cannabis. Ahora con el Observatorio Europeo estamos comenzando en la producción de la segunda parte de esto documental, que es primero las personas, que ahora nos enfocaremos 100% en lo que es el uso del cannabis en forma medicinal y en casos específicos donde la ley y la realidad jurídica no están aportando 100% a una solución eficaz para consumidores de cannabis que necesitan su medicina. Sabemos que el cannabis es 100% paliativo, que no es la panacea y que tampoco va a curar enfermedades y que aquí todo el mundo de un día para otro va a estar bien. Pero sí, poco a poco, con el consumo del cannabis, las personas que lo necesitan, poco a poco van logrando una calidad de vida cada vez mejor y esta calidad de vida, si es que se la puede facilitar una organización no gubernamental o una organización gubernamental, sería ya un sueño para un montón de gente que lo necesita. En cuanto a eso, al próximo documental del observatorio intentamos observar, porque somos un observatorio y como dice Marta de Luxan, que buscamos observar e informar con una mirada neutra, aunque seamos consumidores, o sea, yo 100% consumidor de cannabis en plan recreativo y también espiritual, que también creo que el recreativo es bastante medicinal o terapéutico en cierto modo, porque en el fondo la risa es lo que sana el alma y la alegría en muchas personas ocurre ahí. Hay muchas personas que están ensimismadas en sus problemas y en el momento de consumir cannabis o en el momento de acercarse a la planta encuentran ahí un poco la libertad o encuentran ese momento de relajación o de no gravedad que la vida a veces tiene. Eh, entonces eso, yo como consumidor de cannabis dejo mi más sincero respeto al observatorio y a la gente que está viendo este congreso científico y la gente que también expone en este congreso científico y doy las gracias a todas las personas que están constantemente en esta resistencia y en esta lucha frente a una regulación responsable del cannabis o frente a una regulación que tenga unas bases coherentes y que se piense siempre en las personas. Como punto último, me gustaría dar el mensaje final que lo dijo Ben Dronkers en esos tiempos y que también lo repitió Carulo Villar en el documental, y que en el fondo la base de todo esto, que en el mundo del cannabis caben absolutamente todo, que si hay la farmacéutica, de puta madre, de los clubes, de puta madre, o sea, todo va muy bien, lo de las tiendas de CBD, todos caben en el cannabis, que están primero las personas. Pero nunca podemos olvidarnos de la base, que es la pregunta oficial, que qué fue primero, la planta o la semilla.
Nunca hay que olvidarse de que la semilla es la madre de todo el movimiento y que en el fondo nosotros tenemos que defender la semilla tanto para el autocultivo, que es lo más importante. No podemos negarle nunca a una persona que pueda autocultivar lo propio, tanto para el consumo que desee, pero el autocultivo no puede ser violado en ningún momento y en el fondo la semilla, como es la madre de todo el movimiento, es lo que hay que respetar y hay que defender hasta el último momento. Eso. Gracias. Muchísimas gracias, Rick, por tu participación y bueno, desde el observatorio de nuevo os invitamos a ver el documental, que es muy interesante.